Las voces de Buena Costumbre hablan desde el Biobío y son de María José Benavente y Álvaro Migueles. Confiar es buena costumbre. Felipe Berger, profesor de Economía en las Facultades de Gobierno y de Ingeniería de la Universidad del Desarrollo, ingeniero comercial y Master Degree in Economics and Public Policy de la Universidad Adolfo Ibáñez, Reforma Previsional. Felipe Berger, muy buenos días, gracias por estar acá. Hola, muy buenos días, encantado. Bienvenido, Felipe. Quisiera que nos comentaras acerca de esta reforma previsional que ya el gobierno ha empezado a socializar. Ya se sabe cuál van a ser algunos de sus detalles y yo creo que el detalle más importante, que no es quizás un detalle, ahí depende el meollo, del análisis, es justamente la cotización extra de un 6%. Esta cotización dicen, ¿verdad?, que no va a ser heredable, que va a ser con cargo al empleador. Son algunas de las características que podría significar esta alza y va a ser, a mi parecer, según lo que yo he entendido, parte de este pilar solidario, que sería distinto a la capitalización individual que hoy día existe por sí sola, más allá de la PGU, que es otro elemento social por parte de cargo público, claro. Sí, efectivamente, uno de las novedades que se está presentando en esta reforma, que aún el Ejecutivo, hay que dejarlo súper claro, no la ingresa al Congreso. La está sociabilizando primero y después la va a ingresar al Congreso. Un trabajo prelegislativo, como se le llama. Sí, efectivamente. Lo más razonable es que esto se ingrese posterior al inicio de la discusión presupuestaria, digo. Ya. Sí, y efectivamente, como señalas tú, aquí las novedades es el aumento de la cotización, ¿no es cierto?, de este 6% adicional, por una parte, y por otra parte también pone término a lo que hoy día conocemos como los retiros programados. Ya vamos a hacer hincapié en eso. Ya. Y efectivamente aumenta la cotización en un 6%, ¿cierto? Y hay que ser cuidadoso en esto, porque los incrementos que se puedan generar de cotización, en la medida de lo posible, ojalá sean graduales. ¿Por qué? Porque si no, finalmente es un impuesto al trabajo. ¿Qué es lo que quiero decir? Pensemos sobre todo en pequeñas empresas, no en las grandes empresas. Hoy día tengo, ¿no es cierto?, una planilla de salario, ¿cierto?, que me cuesta un determinado valor, y al incrementar la cotización en un 6%, obviamente el valor de esa planilla va a incrementarse en un 6%. Claro. Entonces, en ese sentido hay que ser cuidadoso, porque sobre todo para las pequeñas empresas, que muchas veces los dueños de las pequeñas empresas, hablemos de emprendedores, por ejemplo, supongamos a alguien de una caleta ahí en Talcahuano, que tiene contratado a 2 personas, ¿cierto? En ese sentido, incrementar el salario 6% no deja de ser algo importante. Por lo tanto, aquí hay que tener claro que si este aumento va a ser algo gradual o va a ser de una vez, ¿cierto? Y cómo, digamos, va a empezar a operar. Yo diría que eso es lo primero que hay que tener ojo, porque si no va a generar algunos desequilibrios en el mercado del trabajo. Volviendo al ejemplo de la persona que tiene contratada una persona o 2 personas en una caleta, por ejemplo, ¿qué va a pasar si es que no tiene los suficientes ingresos como para financiar ese incremento? Bueno, lo más probable es que va a tener que prescindir del personal o parte de su personal. Ahora, por lo tanto, es importante tener eso en cuenta. Ahora, Felipe, bueno, como no está la reforma todavía ingresada al Congreso, no podemos saber si efectivamente este 6%, que es bastante, vaya a ser gradual o no, o si va a ir acompañado de algunas medidas para la MIPYME, para la PYME, donde evidentemente podría ser problemático este incremento con cargo al empleador de un 6%. Yo me imagino, sobre todo pensando en las empresas que tienen quizás 10 trabajadores, el incremento ahí de la planilla aumentaría muchísimo. Otra de las consideraciones es que este 6% va a ser distinto a la capitalización individual, porque ahora, según entiendo yo, todos cotizamos para nuestras pensiones futuras de forma diferenciada, dependiendo de la AFP que nosotros elijamos. Al principio es obligación, porque tenemos la AFP con el porcentaje más bajo, pero después uno puede cambiarse de AFP si así lo quiere, por lo tanto, no todos cotizamos lo mismo. Ahí, ¿cómo se va a dar
esta dinámica entre la capitalización individual y este otro pilar que está trabajando el gobierno? Claro, ahí lo que uno tiene que tener cuidado es lo siguiente. ¿Por qué? Porque, a ver, raya para la suma, cualquier incremento en la tasa de cotización obviamente va a generar mejores pensiones. Partamos de esa premisa. Ya. El problema es que si yo estoy cotizando, por ejemplo, un 10%, se habla de un 10,100, de un 10,5 sobre capitalización individual, un aumento de 0,5%, el 6% adicional lo voy a cotizar en otro ente, lo voy a cotizar, por ejemplo, en un ente fiscal. Y aquí, ¿cuál es el problema? Que si hoy día yo, por ejemplo, estoy pagando una comisión, ¿cierto?, por el 10%, la pregunta es, ¿voy a tener que pagar otra comisión por ese 6%? Adicional, claro. Entonces, si eso es así, hay que tener cuidado, porque finalmente voy a estar pagando 2 comisiones. Y eso bajo ninguna óptica es interesante. Aquí, esta es mi opinión personal. Yo creo que debería primar la libertad de las personas, en el sentido de que actualmente, como bien decías tú, María José, las personas podemos, ¿cierto?, elegir en qué AFP vamos a estar, en virtud, en función a la rentabilidad, en virtud, en función a la comisión que ellas me cobran. En este 6% adicional, ¿cierto?, deberíamos poder también elegir dónde lo vamos a cotizar. Perfecto. No sabemos si se va a crear tampoco un ente fiscal, pero a mí me parece que con todas estas señales va a ser así, porque de hecho esta cotización está pensada para un pilar solidario, Felipe, donde las personas que menos aporten, es decir, que el 6% se aplique sobre un sueldo más bajo, van a recibir más a futuro que las personas que aporten más. Parece que hay una diferencia ahí dependiendo de los ingresos económicos que tengan las personas. Por supuesto, por supuesto. Si a mí me preguntara qué fórmula emplearía yo efectivamente aumentaría la tasa de cotización, ¿cierto? Pero de ese 6%, por ejemplo, ¿qué es lo que haría yo? Yo diría, mira, 3 puntos de esos 6 que vayan para capitalización individual, porque finalmente son ingresos que generamos los individuos. Y que 3% vayan a un fondo solidario, de los cuales, ¿no es cierto?, se puedan pagar más pensiones y todo. Esa es una fórmula. La otra fórmula es que el 6% adicional vaya entero, ¿cierto?, para el individuo y se financia en pensiones solidarias, como hoy día está la pensión garantizada universal, de cargo de los ingresos generales de la nación. Esa otra fórmula también. Claro. Lo que sí estamos de acuerdo es que efectivamente hay que incrementar la tasa de cotización, porque incrementando la tasa de cotización vamos a tener mejores pensiones. ¿Y qué pasa, Felipe Berger, con el retiro programado, que es algo que habías dejado pendiente hace un rato? Sí, bueno, efectivamente, el proyecto de ley está contemplando que este proyecto termine con lo que es el retiro programado y mantenga la renta vitalicia. Sí. Para explicar a la gente que nos está escuchando, ¿qué es una y qué es la otra? Están viendo, efectivamente, voy a hablar de la diferencia entre una y otra. A ver, el retiro programado, supongamos muy simple un ejemplo, que una persona a la edad de jubilarse, habiendo trabajado más o menos 40 años, eso es lo que uno trabaja, 35 años las mujeres, 40 años los hombres, porque la edad de jubilación es distinta, las mujeres 60 años, a partir de los 60 años se pueden jubilar, y los hombres a partir de los 65, eso te da entre 35 y 40 años. Una persona se jubila y tiene, supongamos que tiene 50 millones de pesos ahorrados en su fondo, ¿ya? Ojo, son dineros propios, eso hay que tenerlo muy presente, es mi plata, ¿ya? Tengo 50 millones de pesos ahorrados, y de esos 50 millones de pesos, yo cuando jubilo tengo hoy día 2 opciones. Decir, por ejemplo, a la AFP, mira, quiero que me repartas esos 50 millones de pesos, haciendo un cálculo respectivo en 25 o 20 años más, es decir, si yo me voy a jubilar a los 60, más o menos voy a tener plata hasta los 80, 85 años, ¿cierto? Y el problema del retiro programado es que una vez que esos fondos se agotan, como bien dice, se extingue el dinero y después no hay dinero. No hay más plata. Se me acabó el chanchito, se me acabó la plata, ¿cierto? Hoy día, la otra modalidad que existe es una modalidad de renta vitalicia. Tal como lo dice el nombre, es vitalicia, a perpetuidad. Es decir, si esta persona, por ejemplo, teníamos calculado que iba a fallecer a los 90 años y por esas cosas la vida vive 5 años más, es decir, fallece a los 95, los fondos no se van a extinguir porque son vitalicios. Habitualmente, el valor que tú recibes
por una renta vitalicia es menor al valor de un retiro programado. Claro. Por una cosa obvia, ¿no es cierto? Menos años. Otra cosa que hay que decir respecto es lo siguiente, que lo quiero dejar súper en claro, sobre todo cuando se empezaron a aprobar retiros los 10% de estas cosas. La renta vitalicia, que es lo que está proponiendo hoy día el sistema, es estos 50 millones de pesos que yo junté, se los traspaso o se los vendo, ese es el nombre más adecuado, se los vendo a una compañía de seguro. Y la compañía de seguro, como toda cosa que se vende, me los paga posteriormente. Me paga la plata o parte del dinero que yo le vendí, me lo devuelve mensualmente. En cuotas, digamos. Es decir, son fondos que yo se los vendo y ellos me los devuelven a mí en cuotas. Por lo tanto, hacer uso de ese dinero que se vende es extraño, porque es como que yo le pida a alguien un auto que le vendí. No sé si me explico. Sí. Por lo tanto, hay que tener ojo cuando se habla de que las rentas vitalicias van a ser heredables. Hoy día son heredables, pero va a depender un poco de la cláusula del contrato que tú hayas firmado. Por lo tanto, hay que tener ojo y hay que despejar esas cosas. Claro, va a depender del contrato con la compañía de seguro en particular. Así es. Ok, así y por eso también está en debate la heredabilidad de los fondos, porque se eliminaría el retiro programado, que siempre, si es que queda plata, va a tener algún tipo de beneficiario, ¿verdad? Si es que llegase a quedar algo en ese fondo. Esa herencia, como se le llama, Felipe, ¿cómo llega a los beneficiarios? ¿Tú tienes claro eso? ¿Siempre llega de la forma en que la AFP quiere o te entregan toda la plata que queda en ese fondo para el beneficiario? Sí. Bueno, efectivamente, hoy día el sistema como opera, por ejemplo, yo me jubilo, nuevamente volvamos a los 50 millones de pesos, me jubilé a los 65 y fallecí, ¿cierto?, a los 5 años posteriores, es decir, con 70 años fallecí. Si hoy día yo me jubilé con retiro programado, vamos a ver qué porcentaje de los fondos, de los 50 millones de pesos, yo utilicé en esos 5 años. Claro. Supongamos que utilicé 10 millones de pesos, por decir un valor, ¿cierto? Me quedan todavía de saldo 40 millones de pesos. Esos 40 millones de pesos se van a heredar íntegros, ¿no es cierto?, al beneficiario, que en este caso va a depender si la persona tiene un cónyuge, ¿cierto?, vivo, o si son, por ejemplo, los hijos. Herederos forzosos, la ley dice que es el cónyuge y los hijos. Entonces va a depender quién herede eso, si es el cónyuge, el hijo, va a recibir el resto de esos fondos, que para el efecto que estamos hoy día aplicando son 40 millones de pesos. Pero en cuotas. Eso va a depender cómo se haya convenido, porque la pregunta es, ese individuo que va a recibir la plata, por ejemplo, el cónyuge, ¿está jubilado o no? ¿Los hijos están jubilados o no? Va a depender un poco de eso. Ok. Súper interesante tema, muchas gracias. Sí. Gracias Felipe Berger, profesor de Economía de las Facultades de Gobierno y de Ingeniería de la Universidad del Desarrollo. Este soy yo, ¿quién es que está metiendo ruido aquí? Ahí, listo. Se desubicó. El computador. Disculpa que aquí se desordenó todo este sistema. Gracias Felipe por la conversación de esta mañana. Felipe, buen día. Que estén muy bien, encantado. Que tengan buen día. Igualmente. Chao. 8 de la mañana con 31 minutos. Vamos a hacer un breve alto y cuando retornemos vamos a estar con los estelares del miércoles. Hoy día, la secretaria general de Evópoli, Francesca Parodi, y el periodista militante de Convergencia Social, Eduardo Pacheco. Viene súper interesante el debate, la confrontación de ideas en un par de minutos, aquí en Buena Costumbre, del miércoles 5 de octubre. Vamos y volvemos.